Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Qué bueno que continúas con nosotros. Ya estamos en el tema del día, que aquí a primera hora te compartimos. No solamente informamos, también formamos y tratamos estos temas que son de interés. Y en esta ocasión vamos a hablar de, por favor tenlo en cuenta, el tema se llama Guardianes de la danza tradicional. Es una continuación ya de otro momento que hicimos con nuestro invitado, a quien saludamos en esta mañana. Tenemos aquí a José Luis Galiano, que es comunicólogo con especialidad en periodismo y bueno, también ilustrador. Por casualidad nos platicabas, ¿no? Sí. De este libro Danzantes de Sol y Luna. Sí, que lo realizó Néstor, uno de los guardianes de la danza tradicional en la Sierra Gorda, y que pues era parte de lo que venía a compartirles y a mostrarles para poner algunos ejemplos a propósito de la danza tradicional y de las danzas tradicionales, lo que es algo de las interpretaciones del significado de esta expresión del arte y de la cultura, y hablar de esta maravillosa expresión que nos da identidad y se mantiene viva. José Luis, tienes una importante trayectoria ya en el tema de la promoción cultural. Has estado también a cargo de algunas instituciones importantes en el ámbito público y a mí particularmente me sigue dando sorpresa grata que mantengas estos temas, de que rescates estas tradiciones y sobre todo cuando ya en específico hablas de las danzas. Viene a mi mente cuando éramos, bueno, yo era todavía un pequeñito, quizás mi generación todavía le tocó esas fiestas patronales, por ejemplo, que estaban cargadas de un folclore y una riqueza muy interesante. Sí, en las fiestas patronales es un lugar donde se danza y donde se danza de acuerdo a la naturaleza original de la danza. La danza es una expresión de devoción, ¿no? En la danza los bailarines, los danzantes que están al frente de los atrios de las iglesias, están pidiendo por ti que asistes a la fiesta. Entonces tú vas y gozas el espectáculo, lo disfrutas como si vas a disfrutar una expresión de arte en un foro, en un teatro, y ese placer es el signo que simboliza, es el elemento que simboliza que estás recibiendo la bendición de los danzantes. La danza en las puertas de las iglesias es un rezo, y eso tiene que ver con el sincretismo, porque proviene de las culturas originarias. Cuando llegaban los antiguos pueblos nómadas a una región, pues una de las primeras cosas que hacían era buscar estar en armonía con la obra de la creación y recrearla. Entonces inventan la música, por ejemplo, a través de la imitación de los sonidos de la naturaleza, crean la danza para imitar los movimientos de los animales que ya conviven en esos ecosistemas. Eso es una forma de rezo, es una forma de entrar en la divinidad. Ese es el origen de la danza tradicional dentro del mestizaje, y que todavía pervive y lo podemos seguir encontrando en las puertas de las iglesias. Qué bonito que lo podemos apreciar y gozar, y además de que tenemos una maravillosa riqueza creativa en maquillajes, en atuendos, en formas de vestir, en muchos accesorios que se utilizan, en creación de melodías nuevas que no pierden la esencia original de la danza. Es que es donde está el punto. Sí. Fíjate, hasta ahorita que lo estás platicando de esa forma, José Luis, uno lo puede ver solamente como un show, como algo que, pues lo trajeron. Sí, lo traemos para entretenernos, pero no traemos, dicen comúnmente, o se dice en la comunicación, quien no conoce los significantes no puede descubrir el significado, ¿no? Sí. De otras palabras, si esos elementos se nos escapan, si no hay quien nos esté platicando por qué y el para qué de estos, yo le llamo hasta rituales, porque finalmente lo son. Sí, lo son. Ya nos lo dices, es una conexión, fíjate, con la divinidad, y es el espacio de convivencia y de armonía con el entorno. Sí, es una forma de
Y es dentro de la tradición cristiana. En la tradición cristiana a lo mejor pensamos que el rezo es un asunto solemne, serio, silencioso, pero en las tradiciones indígenas la forma de acercarse a la divinidad tiene que ver con el canto, con la risa, con el juego, con comer. La idea de cuando nos dicen santificar las fiestas en las comunidades rurales es un jarro de colonche o de algún licor, un plato de frijoles o mole, la danza, la risa. Hay comunidades donde llegas y no te conoce la gente, pero saben que eres invitado, te agarran del brazo y te hacen, aquí les decimos borranchinas, ¿no? Te hacen rueditas al ritmo de la música. Te bendicen, ¿no? Te reciben y es como señal de apertura. Te abren su corazón. Eso es maravilloso porque es arte, es juego, y no te lo dicen de forma solemne, no te dicen, está usted bienvenido, este es su casa. No, te dan una copa de licor o una comida sabrosa o un pan, porque los panes también tienen uso ritual, como de acuerdo. En alguna ocasión lo hemos comentado en otros momentos. Y es eso lo que le da, es el sentido que tiene pues la danza, el equivalente a lo que tiene que ver el rezo. Y en el estado de Guanajuato hay muchas formas de bailar. Hay historias de guajolotes, historias de ahorcados, historias de mineros, historias de panaderos, múltiples de la danza historias de batallas, como las danzas de la conquista o como las danzas guerreras, danzas que no son hechas para foros circulares o teatrales, ¿no? Sino que son hechas para cuadrillas, son hechas para bailarse marchando, bailarse de un pueblo a otro, de una iglesia a otra, de un barrio a otro. Hay una danza que tenemos aquí muy cerquita en las colonias, en el centro, que es la danza del torito, ¿no? Que los vemos a los muchachos, a los jóvenes, pues pidiendo donativos. Pero, ¿cuál es la historia de esta danza? Porque es una danza, la verdad, muy, muy, muy importante para aquí, para Guanajuato. ¿De dónde es originaria? Bueno, ya tenemos una idea, pero qué mejor que nos amplíes la información tú, que estás aquí, José Luis, que eres experto en estos temas. Bueno, la región del torito es Guanajuato, Silao, Romita, León. O sea, no es originaria exclusivamente o nada más en Silao, aunque en Silao se ubica el posible sitio en donde se recrea la historia, que es la ex hacienda de Chichimequillas, que es el rancho de Chichimequillas. Es una de las historias. Hay muchas otras historias y es una danza que está narrada, que es como una ópera. Porque en una ópera hay una épica, hay una historia, hay coreografía, hay partitura, hay dramaturgia y hay caracterización. Tú vas a una ópera y tú puedes encontrar 6 o 7 lenguajes escénicos que puedes gozar. Y es compleja. Lo mismo pasa con el torito. En el torito te puedes encontrar 8 sones distintos, porque es el son de la mula, el son del caballito, el son de la muerte, el diablo, etcétera, etcétera. Caracterizaciones, coreografías, y cantos y la épica, que es el relato de la historia. Proviene de estos 4 municipios. Hay pequeñas variantes en Lagos de Moreno, porque en Lagos de Moreno a lo mejor los personajes pueden aumentar o disminuir, y se le llama también, como se le llamaba hace 30, 40 años, la tamalera, la danza de la tamalera, que son parecidas, ¿no? Son danzas donde delante de la danza aparecen algunos personajes del torito que van invitando a la gente a que se sume a la fiesta. Son danzantes que tienen la intención de, además de contarnos una historia, hacernos reír, porque los personajes narran una historia que puede ser trágica, pero de una forma cómica. Hay una pequeña variante en Romita, que es el apache, el indio. Y el indio no se baila en algunas partes de Silao, ni en Guanajuato, ni en León, o de muy rara vez. Hay algunos toritos que tienen 2 caballitos, y hay otros que tienen 3, y hay otros que tienen un caballito, y que tienen una María o 2 Marías, o maringuías, que en alguna ocasión un sociólogo de Salamanca, del doctor Juan Diego Razo, que hoy lo saludo si está en el cielo o si está en el infierno. Escribimos muchas cosas y producimos muchos documentos hace algunos años. Me decía que es Xipetotec. Xipetotec es el sacerdote
que nos acerca a la divinidad o que nos acerca a la veneración por la naturaleza, pero se viste con un cuerpo que no le pertenece y se convierte en otra persona. Igual que las Marías, que las maringuías. En la danza del torito tú ves que es un hombre, pero está caracterizando a una mujer. Con maquillaje, como podríamos decir ahora en el mundo de la diversidad sexual, que es un travesti o un trans, ¿no? Transgénero. Pero bueno, esto ocurre en la danza. En la danza a lo mejor no hay tanta polémica y lo ves ahí. Y tiene que ver con un elemento simbólico que proviene posiblemente de las interpretaciones prehispánicas, según decía el maestro Juan Diego Razo. Es muy rico. Narra una historia de un toro que sale de un lienzo en una fiesta. Dicen que es una fiesta de medias. Las fiestas de medias son, no es que se pongan medias para ir a bailar a la fiesta, aunque algunos personajes sí traen medias. Entonces, son medias porque en las haciendas los peones sembraban una parcela y como era del patrón, tenían que darle la mitad de la parcela al patrón. Entonces las fiestas de medias era que el día de la cosecha los patrones a la mitad ponían una mesa con comida, con licor, y cuando estaban recogiendo los peones llegaban a la mitad, que era la que le tocaba, y lo celebraban con una fiesta. Y en una fiesta de medias se salió un torito del ruedo y empezó a tener que ver con los personajes de la hacienda, que son el vaquero rico, el vaquero pobre, la María, la nana de la María, el jorobante, que es un Catrín, etcétera, etcétera, ¿no? El diablo, el ermitaño, que pensaba que con rezos iba a detener al toro, y al final la muerte que se los lleva a todos. No, el diablo. El diablo. Ok, también tenemos aquí un libro muy interesante que comentábamos al inicio, Danzantes de Sol y Luna. No sé si hay un fragmento que nos quiera compartir sobre este documento. Por ejemplo, aquí veo uno muy interesante, dice un testimonio de don Marcelo Juárez, de Santa Catarina, que dice: yo lloro porque voy a dejar la tradición. ¿Esto es cuando la gente deja de danzar? La gente, fíjate que los danzantes, te voy a decir una cosa, cuando existía el Consejo Estatal de Población, me tocó participar en una colaboración para esta revista del Consejo de Población del Estado, y incluyó una entrevista de un danzante que era capitán, tenía 80 años, don Sebastián López, y los veneran como santos. Un danzante es un campesino que a veces no sabe leer y escribir, pero son poseedores de una gran sabiduría. Y además de que tienen sabiduría de conocimiento, tienen sabiduría de amor. Y cuando se saludan los capitanes, se dice: él es Dios, compadrito. Es una forma de bendecirse entre ellos. Es algo que tiene un enorme valor, no solo de conocimiento, sino de pasión, de amor por la tradición. Y sí, hay algo que está metido muy profundamente en la vida. Te voy a platicar otro de los personajes que aparecen en este libro, que me tocó entrevistar en el 95, después del temblor. Fue allá hace ya muchos años. Decía que uno tiene destino. Cuando uno decide que puede ser danzante es cuando uno tiene 19, 20 años, es campesino, a lo mejor no sabes leer y escribir, o estuviste en el seminario estudiando la secundaria o la preparatoria y recibes una luz que te dice: tú vas a ser bailarín. Y eso dice: me separo del mundo y no vuelvo a hacer ninguna otra cosa que aprender el instrumento, conocer el ritual y meterme en ese traje. Entonces tiene ese... Es como la vocación. Sí, ese momento místico, ese momento de un diálogo tan personal, que yo te pediría, José Luis, lo podamos seguir compartiendo después de una pausa, porque en efecto descubro, no sé, Pati, auditorio, como lo estén ustedes escuchando, todo este relato, todo momentos que tú nos estás descifrando, tienen esa profundidad que hace falta rescatar hoy en día en este mundo de inmediatez y de, bueno, ya sabrás, ¿no?, de superficialidad. Hay mucho de que seguir rescatando. Y fíjate, cuando hablas de guardianes, esa sola palabra ya te emite
esa misión, esa vocación de conservar. mantener exactamente lo que para nosotros, yo así nos despedimos antes al corte, ¿por qué estamos perdiendo con este fenómeno de inmediatez, de rollos mediáticos que no tienen que ver con nuestra propia historia de vida? Y cómo esa profundidad está conectada, ya lo dijimos, con un misticismo, con una relación con una divinidad, y que en ese sincretismo, es decir, que esa mezcla que tenemos de pensamientos nos dé pie a rescatar estas figuras. Sí, es una expresión del arte que nos tiene conectados con la realidad y con el mundo. Les comentaba que Sebastián decía que recibió un llamado y sintió su destino. De esto me había hablado también Guillermo Velázquez, que es Premio Nacional de las Artes y también es campesino guanajuatense. Ahorita te voy a platicar el de Guillermo, pero que Sebastián López decía, tú en algún momento de tu vida vas a descubrir que estás haciendo algo en lo que te da felicidad, que sientes que eres útil y que eres libre. Y que te da trascendencia. Si eres libre, útil y feliz. Y eso te trasciende porque estás trayendo algo que recogiste del pasado y lo vas a llevar al futuro. Estás en tu destino. Si te falta algo, si te falta felicidad, si te falta libertad, ¿no? Si te libre, y si te falta, y si no te sientes útil, no estás cumpliendo, ¿no? Estás en algo que no corresponde a tu destino, al motivo por el que estás en este mundo. Entonces Sebastián recibió el llamado que le llaman el destino a los 21 años y se convirtió en un guardián de la sierra. Fue cuando descubrí este concepto. Luego lo supe por los poetas de Jichú también, y de Jichú, San José de Iturbide, Santa Catarina, que también tienen destino. Guillermo Velázquez él ha dicho, yo soy poeta con destino. Y él descubrió que en algún momento tenía que vivir en la poesía decimal. Se separó de la escuela de padres y empezó a estudiar, a heredar la memoria de los ancianos trovadores para nutrir su talento. Y hoy es el mayor guapanguero de México y de la historia de muchos años, y hemos tenido el privilegio de estar cerca de él y de conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea del destino. ¿Y por qué el significado de la danza? A lo mejor no es nada más la parte que podríamos decir que es pintoresca, o que deberíamos ponerle más luces de colores, deberíamos ponerle un atuendo más vistoso, o hacerlos que bailen en un escenario donde se les pueda capturar en el encuadre de una cámara de televisión. Pero es que la danza no nació para eso. Nosotros podemos mejor buscar que la televisión pueda entrar ahí, o las redes sociales, o las políticas turísticas, por ejemplo, o los proyectos culturales de identidad, sin alterar su esencia y su naturaleza. Y la otra es la del torito. La del torito, y volviendo a la del torito, tenía coplas. Eso es algo que poca gente sabía. Sí. Que el torito, como una expresión asociada a la ópera, tenía cantos que hablaban del torito, que iban de acuerdo a la melodía del toro, del caballito, del jorobante, del borracho, de la muerte, del viejito, incluso del indio. Por ejemplo, la muerte decían, la muerte murió de flaca y el diablo de tapazón. La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón, que corresponde con la melodía. Por ejemplo, la copla del torito decía, ahí les va ese toro que no he podido alcanzar, es con danza de todos que no los vaya a cornar. Sálganle al toro, que ahí va. Que estas coplas van de acuerdo a la línea melódica de los sonecitos del torito. Y así igual con la muerte, con los caballitos y con la María. Estos textos están documentados y están escritos por maestros investigadores de la danza. Están en Silao, están en el Instituto de la Cultura, tanto de Silao como estatal, en la Biblioteca Central. A mí me tocó consignar esto hace 29, 30 años. Hice algunas grabaciones con don Trinidad Ramírez, quien todavía vivía, y además que me platicaba estas historias de la danza del torito. Y pues básicamente con esto podría decir, hay una expresión muy rica, muy valiosa, poco conocida, poco documentada,
que está en buen estado de salud, que podría ser un motivo de orgullo para Guanajuato y para entender sus identidades culturales. Y aquí, Pati, ¿cuál tendría que ser la pregunta idónea para rescatar de manera fehaciente? ¿Cómo abajarlos, perdón por la palabra, Sí. hacia lo cotidiano, las escuelas, las instituciones? Porque sí hace falta esa ligadura. Sí. Hace mucha falta. Estamos muy desconectados totalmente. Y sobre todo, ¿sabes qué? Estamos llenos de cierto vacío. Sí. Cuando resulta que hay mucha riqueza que desconocemos, que nos han transmitido de generación en generación, y como tú dices, rescatan ese sentido de ser. Sí, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, por un lado, divulgarlo, se puede documentar, se puede integrar a programas escolares. Yo he visto que en la misión de Chichimecas, por ejemplo, que tienen una versión de la danza guerrera que fue de cuadrillas y que tiene una versión moderna, se está haciendo visible, haciendo pública. Y hay experiencias aisladas, las casas de la cultura, los institutos de investigación de la danza. Creo que en el estado de Guanajuato hay 2 institutos. Creo que los organismos públicos oficiales son los que menos están involucrados. Eso no es malo. Es una expresión artística que está en buen estado de salud y Claro. no requiere de mucha protección, ¿no? Igual que pasa con la quema de los Judas en el barrio de Santiago, que los Judas no requieren del financiamiento ni de la promoción O de de la la Judea administración en pública purísima, o la por Judea en ejemplo. purísima. Sí. Tienen sus capitanes, sus Sus mayordomos, patronatos, incluso. sí, sus cofradías. Entonces, es bueno conocerlo, difundirlo, saber que existe y reconocerlo. Igual pasa con la danza. Hay expresiones que yo quiero decir que son excepcionales. Hay algunas maestras rurales de danza folclórica o de cultura en algunas comunidades rurales que se han preocupado por poner en contacto a los niños con las danzas locales y que aprendan los niños, así como aprenden el jarabe tapatío, pues que aprendan las danzas tradicionales que se bailan porque hay 2 danzas, una que es académica, Exacto. que se estudia en las escuelas, que estudian los maestros de normal, y otra que podríamos decir que no es cultivada, que es silvestre, y es la que le da identidad al estado de Guanajuato. Estas danzas silvestres hay que conservarlas en su estado silvestre y que haya las condiciones para que sobrevivan, igual que pasa con el medio ambiente y con la naturaleza y con la fauna y con la flora. Así pasa con las expresiones artísticas de la cultura. Yo quería preguntarte justamente sobre la parte de la conservación, porque naturalmente con el tiempo, así como el lenguaje y otras muchas cosas, aspectos Sí. de la vida cotidiana, cambia. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? ¿Se tiene que proteger tal cual como son? ¿Se puede aceptar su transformación? ¿Qué pasa ahí? Ha cambiado, ya ha habido cambios interesantes que han ocurrido generacionalmente. Si los cambios ocurren porque la gente que hace la danza los impulsa, son cambios que pueden ser sanos. Si los cambios ocurren cuando vienen de fuera, Okay. entonces sí pueden ser, como decía un Phil Batalla, hay cambios que tienen que ver con procesos de apropiación o cambios que tienen que ver por procesos de enajenación. O sea, cuando es algo propio, cuando es algo ajeno, ¿no? Intento traducirlo como cuando quieres convertir la danza, espero Sí. no estar Sí. equivocado, en un performance. Sí. Que está más lleno de show, de estrabismo, más que de esa esencia Sí. de conectar, de compartir. Y se puede hacer, nada más hay que explicar. Esta es una danza de los maestros investigadores de la danza, inspirada en una danza tradicional, y aquí la ponemos en un escenario. Y aclararlo. Sí existe ese riesgo, no es malo, pero lo que hay que hacer es informarlo con claridad. Claro. ¿Sí? O sea, sí se valdría una resignificación Sí. de esa danza y dejarlo en una actualización de lo que hoy vivimos. Sí, te voy a decir, hay danzas, los matlachines, que tenían carrizos, luego les pusieron corcholatas. Es que ya se volvieron más disneylandizados, o se hicieron nacos, o se popularizaron, o se hicieron de cultura de masa los matlachines. Y luego les pusieron, ustedes estaban muy chavos, les pusieron tazos.
que eran unos aritos Sí, que venían en las recuerdo. papitas. Sí, ¿no? sí, nos tocaron. Entonces sonaban, ya no sonaban como fichas los matlachines cuando bailaban. Y era peor, ¿no? Son un símbolo de la enajenación. No, son decisiones que tomaron ellos mismos, los mismos danzantes matlachines, y no todas las danzas de matlachines. Otros seguían usando carrizos. Igual pasa con los cascabeles, igual pasa con muchos objetos que están asociados con la danza, con el atuendo, con las letras de las músicas, con los instrumentos musicales. Se usa, hay danzas que tienen banjo, los que se fueron al norte en los años 40, 50, dejaron de usar la concha de caracol y usan banjo, y el banjo funciona mejor. En San Felipe, en las fiestas de los Miguelitos, si tienen que ir, tienen que conocerlas. Los atrios y las plazas abiertas reciben mejor el sonido del banjo que los de la concha. La concha es muy sonora, es como una guitarra que grita, pero el banjo parece que tuviera un amplificador electrónico. Y es porque es como de lata. Entonces, sí las hay. Y son necesarias y son buenas. Antes usaban nahuas y ahora ya no usan nahuas, ahora se visten con 2 mangas de pantalón los indios brutos. Pero hay fotos que podemos ver de los años 10, 20, 30 con los indios con nahuas. Sí. Sí. Es un tema, la verdad, que da para más. Muy, muy interesante. Por eso ya tuvimos, esta es la segunda parte, por eso. Sí. Pero sí, la verdad es que vale la pena seguir comentando. Y sobre todo a mí lo que me llama la atención es esta parte de la protección a la identidad, ¿no? Sí. A la identidad y a las prácticas y los usos y costumbres. ¿Hay alguna danza que no conozcamos, que sea desconocida, pero sea muy de Guanajuato? Por ejemplo, es muy popular la del torito, pero ¿hay alguna danza que no conozcamos muy bien y que sea pues tan valiosa? Pues la danza de concheros, que es muy, muy popular, que creemos que no es nuestra, es muy nuestra. Y los grandes capitanes de la danza de concheros han sido guanajuatenses, como Natividad Reina, que tiene un monumento en San Pancho. En San Pancho hay una estatua con un danzante emplumado. Uh-huh. Fue un personaje que se le venera como un santo en algunas zonas de la danza, aunque es una danza muy conocida. Las de indios brutos, que tienen que ver con la tradición de la resistencia chichimeca en una versión un poco distorsionada, pero forma parte de la tradición oral, y la tradición oral tiene mucho de fantasía, que es la de brutos. Y en la zona minera de Guanajuato hay una danza que yo conocí, que no se baila en los festivales, en las ciudades, que a lo mejor por ahí debe haber algunas películas, que se llama danza de torteros. Yo le tomé algunas fotos y lo publiqué en la revista del Archivo Municipal, y entre el Cerro del Cubilete y la zona de donde están las zonas industriales modernas, que están en Silao, ya tiene un nombre este sitio, un parque industrial muy importante. Sí. Esa pequeña región tenía una danza que se llama de torteros. Qué raro, los torteros son gente que vende tortas, sí. y puede sonar hasta despectivo. Y en realidad se refería a torteros porque eran torteros que eran pasteleros, porque una torta es un pastel. Es un pastel así. Las tartas. Y eran mineros. Y era una danza que tenía 34 cuadros, 34 melodías, con guitarra y violín, y que eran muy similares a la música china del sur de Estados Unidos, que es la música country. Con esas melodías bailaban los danzantes en la zona del Jitomatal, de la falda del Cubilete, esos ranchitos entre Silao y Guanajuato, que me parece que es poco conocida, y la historia es una historia que dura 6 o 7 horas, que habla de el sufrimiento de los mineros y las tentaciones del diablo. Y aparece el diablo, aparece una mala mujer, una buena mujer, un santo, un ermitaño, un pasajero. Ahorita les voy a platicar el pasajero, es un personaje de la danza muy interesante. Y yo creo que está poco documentada. Los hombres usan un sombrero tejano con listones y tienen una estampita de un santo, San Gabriel o San Miguel, en la frente, y usan camisa blanca con listones cruzados como carrilleras, y llevan un instrumento de danza que van moviendo, que parece una pala. Esa pala, hay gente que dice que es pala de panaderos y hay gente que dice que es pala de mineros,
Hay un dicho que dice menos picos y más palas, ¿no? Exacto. Menos opiniones y más acciones, ¿no? Menos picos, más palas. Y aquí están los mineros, están trabajando y la danza es una danza cadenciosa, rítmica, muy sabrosa, y es la danza de los torteros. Me parece que es una danza poco conocida, que muy valiosa, muy interesante, que dice mucho de la identidad de los pueblos, que está conservada por ahí en algunas comunidades rurales. Afortunadamente la migración, fíjate que es contradictorio, mantiene muchas danzas, porque los migrantes que vienen de Estados Unidos pagan para que se baile, pagan para que haya atuendos, para que haya música y para que se mantenga viva la tradición. ¿Cómo conectamos esto último Sí. que has compartido, de esa idiosincrasia, de esos incluso, porque a mí me suena nostalgia también cuando quieres Sí. rescatar y reproducir, en otro siguiente momento que nos vuelvas a acompañar en otro espacio? Cuando quieran. Sí. Porque esto, como bien dijo Patti, da para mucho, sobre todo porque sí nos conecta a las raíces y hoy esta identidad sí hace falta seguirla impulsando. Así es, sí, así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros, se nos acaba el tiempo a Juan Gabo y a mí a primera hora. Estamos muy Sí. felices como siempre de platicar con los que nos escuchen, de platicar con nuestros invitados sobre estos temas tan importantes y bueno, pues muchísimas gracias. José Gracias. Luis Galeano. Un placer, Pati y Gabo, haber estado con ustedes frente a su auditorio. Gracias. ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué redes sociales o...? Nada más, tengo un perfil de Twitter, JL Galeano, y un perfil de Facebook, José Luis Galeano.